Hola, mi nombre es Andrés Coto, soy miembro de la Iglesia de Cristo y esto que estás viendo es Verdad que da libertad. Una serie de lecciones acerca de temas bíblicos relacionados con la salvación, la cual deseamos que tú recibas. El día de hoy queremos compartir contigo el tema acerca de la verdad sobre la iglesia. Ya que vamos a hablar de la iglesia, lo primero que debemos de hacer es definir el término, para así poder entender mejor de lo que estamos hablando, ya que la palabra iglesia ha sido una de las más mal interpretadas a lo largo de la historia. La palabra iglesia que usamos en español surge del griego, de una palabra que es eclesía, la cual literalmente significa llamados fuera. Por lo tanto, la iglesia corresponde al grupo de personas a las cuales Dios ha llamado conforme a su propósito. Esto no se refiere entonces a edificios o a lugares donde las personas se reúnen a adorar, sino más bien al conjunto de personas que adoran a Dios y que han seguido ese llamado que Él ha hecho por medio del Evangelio. De hecho, para entender un poco mejor la iglesia, podemos leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15, que dicen así: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Como podemos ver de estos versículos, podemos entender algunas cosas. Por ejemplo, la iglesia participa de la santificación. La iglesia permanece en fe, en la verdad, y además esta iglesia fue llamada mediante el Evangelio, para así poder alcanzar la gloria de Jesucristo. Sin embargo, eso no es todo, sino que aquellos que son parte de la iglesia requieren de estar firmes y de retener la doctrina, es decir, las enseñanzas que están en la Escritura. Una característica muy importante con respecto a la iglesia es que Jesús vino a establecer una sola iglesia, no muchas iglesias diferentes como vemos hoy en día. Si vamos por la calle podemos ver que dice en algunos rótulos iglesia católica, iglesia adventista, iglesia bautista, iglesia mormona, entre otros tipos de denominaciones. Pero realmente Jesús no vino a dejar muchas iglesias, sino una sola, tal como le dijo a Pedro allá en Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nótese cómo Jesús habla en singular y no en plural. De hecho, también allá en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, vemos a Jesús orando al Padre antes de ser arrestado para ir a la cruz, y lo que él dice es: mas no ruego solo por estos, refiriéndose a sus apóstoles, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que podemos ver cómo Jesús enfatiza la importancia de la unidad, de que la iglesia es una sola y no muchas denominaciones como vemos ahora. Pero, ¿cómo identificar entonces cuál es la iglesia verdadera? De hecho, esta es una pregunta muy importante, porque las denominaciones que ya mencionamos y otras muchas más han causado esa división, han quitado esa unión por la cual Cristo estuvo orando por su iglesia, debido a que agregaron sus propios intereses, sus propios pensamientos, sus sentimientos y enseñanzas de hombres, los cuales, aunque muchas veces son llamativas, lamentablemente no traen salvación ni agregan a las personas a la iglesia verdadera.
Por tanto, debemos de prestar una especial atención a aquello que Jesús dijo a la mujer que estaba junto al pozo, allá en Juan capítulo 4, versículo 23, cuando Jesús dice: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adore. Por lo tanto, podemos entender que Jesús está enseñando que hay verdaderos adoradores, y se puede implicar que pueden haber también falsos adoradores. Pero ¿cómo se reconocen esos verdaderos adoradores? Porque adoran de acuerdo al Espíritu, es decir, con entrega espiritual a Dios, y también de acuerdo a la verdad, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, lo cual es muy importante para nosotros en la iglesia de Cristo, y queremos que nos des la oportunidad de mostrarte que somos la iglesia verdadera. Pero, ¿y si conozco a la iglesia verdadera, cómo puedo agregarme a ella? Esta sin duda es una pregunta muy importante también, porque la iglesia corresponde a aquellos llamados por Dios para ser salvos y recibir vida eterna. La iglesia corresponde al reino de Dios, aquellos que van a morar con Él por la eternidad. Así que debemos de entender cómo podemos ser agregados a esta iglesia. Jesús, cuando habló con Nicodemo allá en Juan capítulo 3, versículo 5, le dijo que de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por otra parte, allá en Hechos capítulo 2, versículo 41, justamente en el día en que la iglesia es fundada, después de la predicación del Evangelio, se nos dice que, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por lo tanto, sin duda alguna, para ser agregado a la iglesia es necesario escuchar el Evangelio, creerlo, proceder al arrepentimiento, es decir, un cambio de mente, y por supuesto también ser bautizado para así poder entrar en el reino de Dios. Para nosotros es muy importante que consiga la salvación. Para nosotros es muy importante que puedas obtener esa libertad que Dios te quiere dar. Por tanto, te agradecemos por seguir esta serie de lecciones y te pedimos que por favor te contactes con nosotros si realmente quieres participar de esa libertad que solamente Jesucristo puede dar. Y con mucho gusto estaremos dispuestos a estudiar la Biblia contigo. Que el Señor te bendiga.